Hola, buenos días. Soy María Ortiz, hermana de Bernardo Ortiz, y hoy le paso una pequeña pincelada de lo que fue ese ícono de la música sentimental de América. Sí, claro, así le llamaban, el sentimental de América. Y el día que él nació, el 2 de mayo de 1996, el universo presentó al mundo su mejor sinfonía. Claro que sí, porque al nacer y escuchar ese murmullo, ese llanto de ese niño, fue tremendo. Ahí mismo me imagino yo como poeta que captó el universo, que ese niño iba a ser grande, un orgullo del país y de parte del mundo. Por eso le llamaban el sentimental de América. Él fue autodidacta, empírico, con más de 90 canciones en su trayectoria artística. Mucho se ha especulado de su vida, que si fue agricultor, que si fue aquello. No. Bernardo Ortiz desde pequeño fue un aficionado a la música, a la guitarra. Andaba siempre con todo el que hacía bachata, de noche, serenata, y él pequeño, ya adolescente, andaba con ellos. Y bueno, tenía su controversia por la época, el sistema de educación rígida que tenían nuestros padres en esa época. Él sufrió mucho por eso, porque cuando él se iba con los músicos a dar serenata y llegaba tarde, era un tremendo problema con sus padres. El padre Pedro Antonio Ortiz, el maestro, el primer evangelizador y educador de La Peña, San Francisco de Macorís, lo cual lleva a una calle, ¿sí? Porque al fallecer Pedro Antonio Ortiz le dieron sus méritos merecidos históricamente. Su madre, Francisca Antonia Vázquez, excelente dama, ¿sí? Una dama de honores. Crió sus hijos siempre con rectitud. Bernardo Ortiz no fue la excepción. Ya adolescente, ya cuando está entrando, sí, a los 18, 19, se marcha de la casa para poder desarrollar su talento, ese gran talento que el Señor le había dado. Y escribía y le ponía música a sus canciones. Toda su música tienen canciones, todos sus temas tienen su música de él. Y grabó cuando murió Pedro Infante, escribió, Pedro Infante murió un 15 de abril de 1957 en México, todo el mundo sabe eso, en un accidente aéreo, y él le tocó tan duro eso y escribió una canción para él, aunque quedó inédita. Luego siguió escribiendo, en 1963 escribió Calurosa, primer tema, aunque no tuvo mucho auge porque Calurosa, en esa época él tenía un seudónimo que se llamaba, en vez de Bernardo, Bernabás. Ese nombre no fue muy llamativo comercialmente, artísticamente, y volvió a Bernardo Ortiz. Eso es hermosísimo, esa historia de Bernardo. Su vida fue triste, como escuchan sus temas. Sus razones tenía, pero no fue muy feliz. Y escribió después de Calurosa, escribió Dos Rosas, que fue el himno nacional de la época.
Donde quiera que usted iba pasando, estaba Ibis Radio y estaba Radio Merengue a todo dar con Dos Rosas, y el otro tema era a beber, porque eran tantos. Loco perdido, claro que sí, porque fue un hombre amoroso. Wow, estoy loco perdido y tú eres la culpable. Eso era bellísimo, donde quiera que uno pasaba estaba ese tema. Y se expandió tanto en esa época. La bachata no era muy aceptada, vamos a decir, y la gente la escuchaba. Muchas veces la escuchaban escondidas, déjame decirte, claro que sí, pero se expandió de una manera grandiosa por toda el Parnaso, por toda la República Dominicana, y después empezó a expandirse por otros países ganando en Venezuela y en Curazao disco de oro. En esa época ganar un disco de oro era tremendo, por su venta, por su auge, por su aceptación, por cómo la gente quería a Bernardo Ortiz. Actualmente en República Dominicana varios artistas han grabado sus temas, como Wilfrido Vargas, Miriam Cruz, Víctor, El Torito, también Fernandito Villalona. Déjame ver cuál es más. Y espérate, su hermano querido, José Manuel Calderón, que eran como hermanos ellos. En Nicaragua, en Ecuador, también Julio Ramillo grabó su tema. Fue tanto el auge que había. Él grabó un tema que se llama Destellos, que abrían un programa en Venezuela a las 6 de la tarde, no sé si todavía está, con el tema de Bernardo Ortiz. Ese programa, todos los días a las 6, un programa romántico, era grabado y era con el tema abierto de Bernardo Ortiz. Tuvo dos hijas. Se casó con una señora que se llama Georgina. Tuvo 2 hijas con él. Y eso, bueno, Bernardo, yo era su hermana más pequeña. Por tanto, me quería muchísimo y yo también. Recuerdo que Bernardo fue a llevarme al aeropuerto y fue la última vez que lo vi, porque me fui. Y a los 3 meses, Bernardo fallece de un infarto. Ya venía con ciertas complicaciones de salud por la diabetes. Bernardo Ortiz fue muy querido. A la hora del morir tenía 19 contratos para 19 fiestas. Y su manager aquí era su hermano Luis Ortiz. Sí, fue duro, muy duro la pérdida de Bernardo. Yo no lo pude ver, no lo vi. Y desde ese momento, del 1996, fue que yo inicié a escribir. Cuando él fallece, mi desesperación fue tal en ese país donde yo estaba, que yo le pedí a Dios que me ayudara a hacer lo que él hacía, que me ayudara a continuar con ese don que él le había dado a Bernardo. Pero a mí me lo dio fue en el arte de escribir poesía, el arte de escribir novela, el arte de escribir ensayos, el arte de la comunicación, el arte de querer a la gente. Ese arte me lo desarrolló desde el momento que Bernardo fallece, 1996. Todavía nosotros sentimos la falta de Bernardo como si hubiese sido ayer. Y es inmortal, porque los artistas no se van, se quedan siempre en el corazón de todo el que pueda apreciar su música, el que pueda
tener el don de hablar de él. Todavía quedan de los hermanos Paula, algunos quedan vivos, de los que lo acompañaban también en su música. Eh, también fue acompañado por esta muchacha Melida Rodríguez, que le hacía el coro. Le hacía el coro en los temas que él necesitaba coro, como Dos Rosas llevaba coro, claro que sí. Y ella, donde quiera, estaba con él acompañándolo. Y esa es la historia de mi querido hermano Bernardo Ortiz, querido, amado, respetado. Sus temas eran poemas que enaltecían nuestro país, República Dominicana. Si no hubiese sido así, los grandes de aquí no lo hubiesen grabado su tema. En Voces de las Alturas, por Voz Trinitaria, ese programa duró 3 años en honor a él. De su fondo musical era Dos Rosas de Bernardo Ortiz. Así que muchísimas gracias, mi querido Mello. Gracias por solicitar este pequeño comentario de Bernardo Ortiz, que tuvo 15 hermanos, claro, 15 hermanos tuvo Bernardo, con él 15. Y todo el mundo lo quería, y quién no lo iba a querer. Así que muchísimas gracias y bye. Chao.